Bueno, tal como les dije, ahorita vamos a explicar el proceso de el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación lo que me va a permitir a mí es identificar si mis variables están relacionadas. Por ejemplo, si aquí yo me doy cuenta que nota 1, nota 2 y nota 3 son las mismas, entonces yo podría al final borrar dos notas y solo dejar una con los valores y ya. Entonces, para poder hacer ese proceso, debemos tener claro lo que es la correlación. La correlación me mide la relación entre las variables. En ese caso, la correlación puede dar, o lo que nosotros vamos a utilizar es que la correlación puede estar dentro de los rangos 0 y 1 para los casos de una correlación positiva, porque también hay una correlación negativa, pero en el momento no nos interesa. Solo nos vamos a dedicar a analizar la correlación positiva. Entonces, si el valor de correlación está más cercano al cero, entonces eso significa que las variables no están relacionadas. Pero si el valor de correlación es superior a 0.3, ya en ese caso existe correlación entre las variables. Entonces, si nosotros queremos plantear un buen modelo de minería, debemos tratar de que la correlación esté entre 0 y 0.3. Ahora, en los proyectos que vamos a manejar, podemos trabajar entre 0 y 0.5. Listo. Lo que esté encima de 0.5 no nos interesa porque esas variables están muy relacionadas y realmente no nos sirven. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis de correlación? Aquí tengo un conjunto de datos realizados por sus compañeros de semestres anteriores en el cual pues se propone un sistema para el análisis de obesidad de las personas. Ellos plantearon una encuesta, tal como los pueden ver. Aquí están las encuestas planteadas y las personas pues respondieron y a partir de esas respuestas crearon el conjunto de datos o dataset. Para nosotros trabajar con el análisis de correlación es necesario que nuestras variables sean numéricas. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos que el sexo de la persona es mujer o hombre. Pero si nosotros vamos a hacer procesos de análisis de correlación, estas variables deben ser transformadas a forma numérica. Es por ello que aquí mujer es representada aquí. Bueno, mujer al parecer es representado por 1 y en los hombres son representados por el valor de 0. La edad es naturalmente un valor numérico, estatura, el peso, antecedentes. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Tienes algún familiar con sobrepeso? Eso es un antecedente, entonces la persona responde sí o no. Y aquí transforman sí o no en ceros y uno. De esta manera, cuando está transformado, ya podemos hacer el análisis de correlación. Entonces, por ello, en ese caso, les voy a explicar cómo hacemos el análisis de correlación. Una vez ya identificadas todas las variables, entonces creamos una pestaña dentro del Excel y le colocamos análisis de correlación o como ustedes lo quieran llamar. Y para calcular dicho valor, lo que debemos tratar de hacer es colocar todas las variables. Miren, aquí están todas las variables. eh, Antecedentes, comida rápida, si consume verduras, comida principal, entre comida, fuma, líquidos, observar. Y todas las variables están aquí representadas. Y aquí
prácticamente lo que se hace es un cruce de los valores. Por eso es que prácticamente en algunos casos, miren, tenemos el número uno, pero es el número uno porque estamos haciendo la correlación entre la misma variable. Y cuando estamos analizando la misma variable, la lógica indica de que estamos hablando de la misma información. Entonces, miren, sexo con el sexo, edad con edad, estatura con estatura. Entonces, la idea es hacer el comparativo de la siguiente manera. Primero nos colocamos en la primera variable de la columna A, que es el sexo, y la vamos a analizar inicialmente con la misma variable sexo, lo cual va a dar un valor de 1. ¿Cómo obtengo el valor de correlación? Voy a calcularlo aquí. Voy a las funciones de Excel y vamos a escribir Pearson, que es una función de Excel que ya viene preparada, que me permite calcular el coeficiente de correlación según Pearson. Lo seleccionamos, damos en aceptar y vamos a seleccionar los dos atributos o las dos columnas que contienen la información de los atributos. Entonces yo vengo aquí, doy en la primera, voy donde tengo el conjunto de datos y selecciono todos los datos de esa variable. Luego, como segunda matriz, otra vez voy al conjunto de datos, selecciono la columna y cuando le doy a aceptar, miren que aparece 1. Luego, en el segundo caso, sería ahorita la segunda variable, que sería la edad respecto al sexo. Entonces, otra vez, función, el método de Pearson, voy a la primera matriz, borro toda la información, primera matriz, y en este caso es la edad respecto al sexo, y tomo el sexo, y ahí está el valor, 0,08. Luego la estatura respecto al sexo, y al final voy a formar esta matriz que es llamada matriz de correlación. Entonces aquí lo que debemos hacer es identificar qué valores están sobre 0.3 o 0.5. En este caso, ninguno de los valores está. Aquí hay un 0.1, todavía es válido. No hay ningún dato correlacionado. Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, que hay valores como este, que dice 0.0856. Ojo, es 0.08, no 0.8. Si estuviese 0.8 ya no nos serviría realmente. Entonces, pues una vez realizado el proceso, entonces fíjense que es muy importante pues saber realizar en este caso los procesos de preparación de datos. Les acabo de explicar pues inicialmente cómo crear el conjunto de datos, eh, que hay que tener pendiente datos faltantes, datos atípicos. Aparte de los datos atípicos, también debemos tener en cuenta la correlación de las variables. Entonces, como ejercicio en clase, ustedes deberán realizar el conjunto de datos o el archivo ARFF con el dataset que yo les voy a suministrar, que en este caso va a ser el de obesidad, pero les voy a hacer algunas modificaciones para que ustedes realicen
identificación de datos faltantes, identificación de datos atípicos. Crean el ARFF y hacen el análisis de correlación. Para la próxima semana ya ustedes deberán identificar y entregar cuáles son los posibles atributos o variables que van a tener en cuenta para poder crear su proyecto de minería de datos. Es decir, el día lunes 4 de septiembre ustedes deben entregar o ya debieron entregar lo que van a trabajar, y el día lunes 11 de septiembre deben entregar un documento donde digan cuáles son los atributos que van a tener en cuenta. Listo. Entonces, en caso de tener alguna pregunta o alguna inquietud, me lo hacen saber por correo electrónico. Y toda la información será manejada con el profesor Ubaldo y con la ayuda de la plataforma virtual. Espero que estén muy bien y espero pues haber logrado que entendieran pues estos primeros pasos en minería que estamos realizando. Muchas gracias, muchachos.